La enseñanza de Jesús sobre el divorcio, cuando éste es injustificado, indefectiblemente conduce al adulterio. Mateo capítulo 5 versículo 32 dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora el Hijo de Dios da su enseñanza, que es exactamente lo que Moisés enseñó en el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio 24, del versículo 1 al versículo 4, donde la enseñanza se centra principalmente que cuando el divorcio es injustificado, lleva inevitablemente al adulterio. Deuteronomio 24, 1 al versículo 4 dice así la palabra del Señor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este pasaje, estos versículos del Antiguo Testamento, no manda, no felicita, no tolera, ni siquiera sugiere el divorcio, sino que más bien reconoce que el divorcio ocurre y lo permite únicamente en situaciones restringidas, fornicación o cosa indecente. El caso presentado aquí enseña que el divorcio injustificado producía contaminación, producía perversión en la tierra que Jehová Dios les había dado por heredad. ¿Cómo? Note la siguiente secuencia. Si un hombre encuentra una indecencia, cosa indecente en su mujer, él podía legalmente divorciarse de ella. Si ella entonces se casaba con otro hombre y si el nuevo marido muere o se divorcia de ella, entonces esa mujer no podía regresar a su primer marido. Esto se debía a que ella estaba envilecida, había quedado impura, tuvo relaciones sexuales con otro hombre, había sido menospreciada. El envilecimiento es una abominación al Señor y una contaminación pecaminosa de la tierra prometida. ¿Qué constituye este envilecimiento? Solo una cosa es posible. Ella fue envilecida al volverse a casar porque no había tal vez una justificación para el primer divorcio. Entonces cuando ella se volvía a casar se convertía en una adúltera. Ese adulterio era una contaminación pecaminosa de tal manera que su marido anterior no podía tomarla de regreso. El divorcio ilegítimo, injustificado, lleva inevitablemente al adulterio, la cual prolifera el adulterio en el pueblo de Dios, en este caso en nuestra sociedad. A los legalistas, escribas y fariseos Jesús les estaba diciendo: ustedes se creen los grandes maestros y custodios de la ley, pero al permitir el divorcio injustificado sin ninguna culpa, han ocasionado una proliferación del adulterio, y ese adulterio contaminaba al pueblo de Dios. Jesús les estaba diciendo a estos legalistas, escribas y fariseos que al bajar las normas divinas para que satisfagan las de ustedes, habían llevado a muchas personas hacia el pecado del adulterio y el juicio
de este pecado era la muerte. Jesús sabía la interpretación pervertida que tenían y por consiguiente los confrontó. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es así que el Señor en estos versículos muestra un solo motivo por el cual las personas pueden divorciarse. En este caso es la fornicación. Yo os digo, dice, que el que repudia a su mujer, por cualquier motivo podríamos añadir, hace que la mujer adultere, y el que se casa con esta mujer divorciada también comete adulterio. El que se divorcia sin justificación adecuada promueve el adulterio, la cual es penada con la muerte, dice la palabra de Dios. Otra versión de este versículo, la versión: Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces el error de los fariseos era el adulterio, era la consumación del hecho. Para los fariseos ese era su entendimiento. Adulterio era cuando se consumaba el hecho. Sin embargo, para Jesús el adulterio, además de la consumación, era también mirar repetidamente para satisfacer deseos sexuales prohibidos. Mateo 5:28 dice la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Para el Señor Jesús, el problema no estaba solo en los hechos. El problema estaba primero en el deseo, en los deseos perversos del corazón, no transformado natural en el corazón natural del ser humano, el cual busca maneras para satisfacer su lujuria carnal, que un camino fácil era divorciarse. Solo se requería un poco de papeleo para divorciarse. De esa manera legalizaban la lujuria que sentían. Manejaban con tanta facilidad el divorcio, lo que les permitía evitar el adulterio manifiesto consumado, del cual estos fariseos se sentían orgullosos. Pero su corazón estaba lleno de lujuria, lleno de pensamientos sexuales prohibidos. Por eso Jesús los confrontó con una interpretación correcta de la ley de Dios. Les dijo que cada vez que sin causa apropiada un hombre dejaba en libertad a su esposa para volver a casarse, la obligaba a cometer adulterio, lo cual también le hacía culpable. El hombre o mujer divorciada, divorciado que se casaba con la ex esposa o ex esposo eran igualmente culpables de adulterio. Entonces, para el Señor Jesús, lo que el Señor Jesús trataba de hacer entender a estos religiosos legalistas era que el resultado de un divorcio injustificado era un adulterio multiplicado. Jesús estaba diciendo que el divorcio injustificado lleva inevitablemente al adulterio. Mateo 5:32 dice que el que repudia a su mujer tiene que darle carta de divorcio. Repudia, que tiene el significado básico de dejar en libertad o abandonar, se refiere solamente a separación, compromiso roto o deserción. Otros dicen que Jesús estaba refiriéndose tan solo al divorcio durante el periodo del compromiso. Pero en el contexto de un hombre y su esposa, el significado común de apoluo siempre era divorcio. Entonces el Señor habla de un divorcio en un matrimonio, y es así como es traducido por varias versiones. La Biblia de las Américas, acerca de Mateo 5:32, dice así: Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer. La Nueva Traducción Viviente, Mateo 5:32 dice:
Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, Es así que repudiar se traduce, el significado básico es de divorcio. Además, Jesús aclara que los dos divorciados adulteraban. Mateo 10:11 dice la palabra de Dios. y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Las nuevas parejas que se casan con los divorciados también adulteran. Eso dice en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada o divorciada del marido, adultera. Entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones. Un hombre o una mujer que no tienen derecho al divorcio, no tienen derecho a volver a casarse. Hacer eso inicia toda una cadena de adulterio. Segundas nupcias por divorcio injustificado producen relaciones ilegítimas y adúlteras. Por eso el divorcio injustificado provoca efectos perjudiciales en los hijos, en otros parientes, en la sociedad en general y tiene un carácter destructivo. El adulterio es un pecado que también causa confusión, resentimiento, odio, amargura, desesperación, conflicto, dificultades de toda clase, etcétera, etcétera. Por eso el Señor explicó en Mateo 19:8: Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En Deuteronomio 24:1-4, Moisés permitió el divorcio, no fue Dios quien ordenó el divorcio. Moisés permitió por la dureza, por la naturaleza del corazón del ser humano. Pero al principio no fue así, dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Jesús dijo en Mateo 19:6, refiriéndose acerca de la unión de una sola carne del marido y la mujer, su esposa: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios ordenó al hombre dejar su familia y se uniera a su mujer para que sean una sola carne. Al ser una sola carne, Jesús reiteró la voluntad de Dios, diciendo: lo que Dios juntó, el hombre no puede separar. Al desobedecer esta orden de no poder separar la unión establecida, el cual es el matrimonio, uno comete pecado. Dios nunca ordenó el divorcio, sino solamente lo permitió como una concesión. La concesión, que es la acción de otorgar una administración a la humanidad pecadora. Como todo lo prohibido por Dios tiene consecuencias, es así que el divorcio trae múltiples consecuencias y son afectados toda nuestra sociedad, empezando de los hijos y terminando en toda la sociedad en general. Causas para el divorcio. Según Mateo 5:32, el Señor da a conocer una causa por el cual se puede permitir el divorcio. Dice así la palabra del Señor en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, A no ser por causa de fornicación. La condición a no ser por causa de fornicación no es una salida que Dios provee, sino es la única causa de divorcio que Él reconoce. Fornicación, que viene del griego porneia, se refiere a cualquier relación sexual ilícita, sea que las partes estén casadas o no. Se trataba de un término amplio que además incluía el adulterio, según indican otros textos que usan una forma de porneia
inmoralidades sexuales. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice así la palabra del Señor: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. También la homosexualidad se incluye en la palabra fornicación. Judas 1:7 y Apocalipsis 2:14 dice la palabra del Señor: Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación, cometer inmoralidades sexuales, dice la nueva versión internacional. Debido a que Mateo 5:31-32 se centra en el matrimonio y el divorcio, el adulterio sería la principal expresión de fornicación involucrada aquí, pero porneia también incluía incesto, prostitución, homosexualidad y bestialismo, todos ellos actos sexuales por los cuales el Antiguo Testamento exigía pena de muerte. Así dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 20, del versículo 10 al versículo 14. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, homosexualidad, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. En otras palabras, cualquiera de esas actividades sexuales pervertidas eran un motivo permisible para el divorcio. Jesús no defiende el divorcio en tales casos, mucho menos lo exige. Estas acciones indebidas son parte de la naturaleza humana caída. El Señor simplemente dice que el divorcio y las segundas nupcias por cualquier otro motivo siempre conducen al adulterio. Siendo Dios, Jesús aborrece el divorcio, dice Malaquías 2:16. Ahí se describe claramente cómo Dios aborrece a aquellas personas que se divorcian, que repudian a sus parejas, pero implícitamente reconoce que hay ocasiones en que no resultan en adulterio. Mateo 5:32 dice la palabra de Dios: Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Jesús no ofrece más consentimiento para el divorcio del que hizo Moisés. El Antiguo Testamento ideal no se ha cambiado. Los permisos para el divorcio en el Antiguo Testamento estaban destinados a solucionar los problemas únicos y prácticos de un pueblo imperfecto y pecador. El adulterio es otra realidad que Dios nunca quiso y es lo único que puede romper el vínculo matrimonial. El adulterio bajo la ley se disolvía, sí o sí disolvía un matrimonio, porque el castigo por adulterio era la muerte. Al estar muerta la pareja adúltera, sí o sí se disolvía el matrimonio. Entonces, la fornicación incluye al adulterio. Ahora, ¿en qué momento de la historia Dios permitió la pena del adulterio, la pena de muerte?
cambiar a dar una carta de divorcio. Ningún pasaje del Antiguo Testamento autoriza de modo específico el divorcio, pero Dios sí dio revelación específica al respecto. Basado en su propia identificación y regulación del divorcio y en su divorcio divino de Israel y Judá, dice Jeremías 3:8 la palabra del Señor. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces acá vemos cómo el Señor la había despedido, le había dado una carta de divorcio, porque éstas eran fornicarias, la Israel y su hermana rebelde Judá. Dios se divorció de Israel y Judá por adulterio espiritual, en lugar de darles muerte como ordenaba la ley. También José en el Nuevo Testamento, cuando José, un hombre justo, estaba preparado para divorciarse de María, en lugar de apedrearla por el supuesto adulterio de ella. Eso se describe en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 19. ¿Por qué Dios permitió el divorcio para reemplazar la pena de muerte? No sabemos con exactitud. Tal vez porque Dios permitió, fue porque Israel se había sumergido de modo tan completo en la inmoralidad sexual que no habría suficiente voluntad de justicia en el pueblo para llevar a cabo las ejecuciones de muerte por ese delito. Imagínense si la pena de muerte estuviera vigente en nuestros días, no habría humanidad que quede libre de ese castigo, pero viene el día en el que el Señor castigará con muerte a toda persona adúltera que practica el adulterio, que promueve el adulterio. En este caso los fariseos estaban promoviendo el adulterio al dar cartas de divorcio injustificado. Dios en su misericordia eligió no aplicar la pena de muerte. Eso es coherente con la naturaleza divina revelada en Jesús, quien retó a los fariseos que estaban a punto de apedrear a una mujer por adulterio, y el Señor luego la perdonó. Eso dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 7. Aparte de la pena de muerte, el divorcio se convirtió en la alternativa divina, tolerado solo debido a la dureza del corazón humano, tal como Jesús declara en Mateo 19:8, si la parte inocente ha hecho todo lo posible por salvar su matrimonio, es libre para volver a casarse. Si su cónyuge insiste en vivir en adulterio y solicita el divorcio. Jesús deja en claro que Dios aborrece el divorcio. Su ideal aún es el matrimonio monógamo y de por vida, pero como una concesión al pecado y una provisión de gracia para aquellos que son inocentes de profanar el matrimonio, Él permite el divorcio por el motivo único de fornicación. Ahora, en las cartas paulinas, Pablo añade un motivo más legítimo para el divorcio y las posteriores segundas nupcias. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 12 dice así la palabra del Señor. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es así que en estos versículos podemos ver que dice Pablo, digo yo, no el Señor, da un motivo más legítimo para el divorcio. Cuando la pareja que no es creyente
quiere divorciarse, separarse de la mujer creyente, porque los creyentes no están llamados, como dice, a vivir en servidumbre. Pero si la pareja incrédula consiente en vivir con la pareja cristiana, entonces Pablo dice que no se debe divorciar. La palabra griega traducida de separación, chorizo, a menudo se usaba para el divorcio. Por tanto, si un cónyuge incrédulo deserta o se divorcia de un creyente, el creyente ya no está atado y por lo tanto podríamos decir que es libre para volver a casarse. El divorcio injustificado es pecado porque conduce al adulterio, a no ser por fornicación, dice Mateo capítulo 5 versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, el adulterio desobedece la palabra de Dios. El adulterio destruye la defensa contra la fornicación. El matrimonio es una defensa contra la fornicación. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2 dice la palabra del Señor. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es así que el matrimonio es una defensa contra la fornicación. Aquellas personas solteras, sean hombres o mujeres que no estén casadas, son más propensos a fornicar. Y en el momento en que la pareja se divorcia, esa tendencia a fornicar se incrementa a causa del divorcio. Pero el divorcio destruye esta defensa, destruye esta protección. Al separarse, cada uno está expuesto a la tentación fuerte de unirse con otra persona, volver a casarse y al hacerlo comete adulterio. Se supone que la separación es la solución ideal porque así se aleja de algunos problemas, pero la separación causa otros problemas más serios, el peligro de caer en fornicación. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 4 acerca de esto, acerca del matrimonio, dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es así que el matrimonio debe ser honroso delante de Dios, pero una vez que esta pareja a causa del divorcio se separan, a causa del adulterio, existe separación, entonces la tendencia a fornicar es mucho mayor. El divorcio es un pecado porque va en contra del plan que Dios tuvo desde la creación. Génesis 2:18 dice la palabra de Dios: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Son palabras del Señor Jesús acerca del matrimonio. El Señor, cuando creó al hombre, vio que el hombre estaba solo y dijo: Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Por ese motivo Dios creó varón y hembra, los creó. Y el Señor ordenó al hombre que dejara su hogar y se uniera a su mujer. Y el Señor dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es así que el divorcio destruye este hermoso plan y propósito de Dios. Por lo tanto, es un pecado. El divorcio es un pecado. El divorcio injustificado es un pecado porque divide, separa lo que Dios une, dice Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Al separar el hombre de la institución del matrimonio, van en contra de la palabra de Dios. Además, el divorcio no hace una carne, sino dos. El plan divino dice, los dos serán una sola carne, pero el divorcio dice, no, ya no serán una sola carne, sino dos. Es así que las personas divorciadas se juntan con sus nuevas parejas y ya no son una carne, son 2, 3, 4 carnes. Pero el plan divino del Señor, la palabra de Dios en Génesis 2:24 dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El divorcio transgrede esta ordenanza de la palabra de Dios. Serán una sola carne. El divorcio ocasiona varias carnes, varias uniones, y la mayoría de estas uniones son ilegítimas, no son permitidas por Dios. El divorcio destruye el hogar. Es un verdadero trauma para los hijos porque ellos son víctimas inocentes, son las víctimas de la carnalidad de sus padres inmaduros e irresponsables. En esto se ve claramente el egoísmo de la pareja que se divorcia. Por no querer humillarse, no se llevan bien y destruyen el hogar, aunque sufran sus hijos inocentes. Esa es la enseñanza de Mateo 5:32. El divorcio injustificado, ilegítimo, lleva al adulterio. Prolifera el adulterio, problema que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Gloria al Señor.